Arriba el moment de parlar d'economia si a set al día. Amb Vicente Montañez, amic de la casa y experto en economía. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Hacía Carlos. tiempo que no te veíamos por set al día. Siempre es un gusto recibirte. El placer es mío. A ver si podemos tener buenas noticias en el día de hoy, en este lunes, porque si te parece vamos a empezar a hablar de los presupuestos generales del Estado. Están negociándose en estos momentos, parece que no terminan de llegar. Una de las medidas estrellas que por parte de la izquierda ha sido muy aplaudida ha sido el preacuerdo entre Podemos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para subir el salario mínimo interprofesional a unos 900 euros aproximadamente. La derecha, Partido Popular y Ciudadanos, parece ser que no está muy de acuerdo en esta medida. ¿Cómo lo ves tú, Vicente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en primer lugar hay que estar tranquilos. El objetivo es que se busquen los acuerdos que políticamente sean necesarios para los presupuestos. Bruselas está planteando, como ha planteado en otras ocasiones, ciertas cosas que no ve claras. Es decir, la parte de gastos en unos presupuestos siempre están meridianamente claros porque saben que se van a gastar, pero siempre hay dudas en la parte de los ingresos. Máxime cuando lo que plantea el señor Sánchez en este caso pues es una subida de impuestos en los cuales aparecen incluso algunos nuevos y realmente es difícil saber si se va a recaudar esa parte o no, porque uno de los elementos importantísimos es el control del déficit, es decir, no gastarnos más de lo que nos podemos gastar. Dicho esto, en cuanto a la medida del salario mínimo interprofesional, es cierto que habrá gente que le va a convenir, es cierto que ¿Es una noticia populista? Es una noticia populista. Es una buena noticia para los trabajadores. Para mí es una buena noticia para los trabajadores. Creo que son medidas que hay que tomar. Tengo algunas dudas de que sea el mejor momento para tomarlas y te explico muy brevemente por qué. Y sobre todo para que la audiencia lo entienda. Una subida del salario mínimo interprofesional supone que la empresa tiene que desembolsar más dinero por determinados perfiles. Habitualmente quien cobra estos perfiles suelen ser perfiles de baja cualificación, ¿no? Si además esto le unimos una situación recesiva en cuanto a términos de Producto Interior Bruto, una subida de impuestos, que además gran parte de esos impuestos van orientados a la empresa, y como consecuencia de esa subida se produce también una subida de las cotizaciones sociales, podemos encontrarnos que una medida que sería en un entorno expansivo de la economía muy buena, en un entorno recesivo acabe llevando gran parte de esos salarios mínimos interprofesionales a sacarlos del círculo, a meterlos en economía sumergida. Y esto al final una medida que puede ser populista y que puede ser bien recibida por no aplicarla en un momento adecuado, ¿de acuerdo? Lo que conlleva es que gran parte de esos salarios mínimos interprofesionales salgan del círculo y, por tanto, ni se consigue el objetivo de que la gente gane más dinero y, por tanto, se estimule el consumo, ni se consigue el objetivo de recaudar más la seguridad social, ni consigue más Hacienda en cuanto a recaudación en concepto de IRPF. Con lo cual, creo que es una buena medida. En general, la economía española adolece de la necesidad de las subidas salariales, ¿de acuerdo? Hemos pasado en esta crisis, hemos mantenido la economía con una redistribución de las masas salariales, ¿vale? Y esto lo que nos obliga es a que ahora, si queremos seguir manteniendo el estado del bienestar, subamos los salarios, ¿no? El problema es que tal vez en esta franja, que es la más vulnerable, no sea una decisión, si bien es buena, no tomada en el momento más adecuado. O sea, que puede tener efectos secundarios esta medida. Puede tener un efecto contrario al que inicialmente se plantea. No dudo de la buena fe del planteamiento de la medida, pero sí que no estoy tan de acuerdo en cuanto al tiempo. Probablemente esta medida se tenía que haber aplicado hace 2 años. Los presupuestos generales, en general, valga la redundancia, que como digo, se están negociando en estos momentos, negociaciones bastante duras entre todos los partidos políticos, porque Pedro Sánchez necesita todos los apoyos posibles para llevarlos a cabo. Se presentaron en Bruselas. La ministra de Economía la semana pasada dijo que Bruselas los veía con optimismo. Juncker también tenía palabras positivas para el informe, pero ahora parece ser que Bruselas ha dicho que, cuidado, hay que cogerlos con pinzas. Hay que cogerlos con pinzas por lo que te comentaba, Carles. ¿Pero por qué ese cambio de opinión? Bueno, es que no ha habido ningún cambio de opinión, indudablemente. Porque la semana pasada se dio un mensaje y ahora parece ser que yo creo que políticamente también se presionan, no se balancean los conceptos, ¿no? De hecho, yo creo que la acción de Casado de salir fuera a pretender dar una explicación de esos presupuestos, aparte de que no me parece adecuada desde el punto de vista económico, políticamente no sé si obtendrá su rentabilidad, pero bueno, pues puede llevar este tipo de cosas. De cualquier modo, yo trasladaría ahí sí que tranquilidad, saldrán los presupuestos hacia adelante, saldrán con unas cargas
cartas de recomendaciones. La recomendación es control absoluto al déficit y la recomendación que va a decir es, señores, revisen ustedes el sistema público de pensiones porque con los acuerdos que tienen establecidos en el Pacto de Toledo sigue siendo insostenible el sistema. Yo creo que van a ir en esa línea las recomendaciones de cualquier modo. También es verdad que este año, como consecuencia de la situación de Italia, tenía que ser Bruselas un poco más estricta a lo mejor, pero insisto, yo creo que los caminos, los presupuestos van por buen camino. No son los presupuestos que más me gustarían, pero yo creo que entonces, ¿o qué les sobra, Vicente? Yo creo que los presupuestos les faltan más contención del gasto y para mí algo muy importante, creo que el incremento debe de ir vinculado en estos momentos a inversión pública, inversión en infraestructuras y no tanto a acciones que pueden ser más, pueden obtener un rédito mayor desde el punto de vista electoral, pero que a lo mejor no son del todo necesarias, ¿no? ¿Y a la Comunidad Valenciana, los valencianos, cómo nos van a afectar? Los valencianos nos va a afectar más o menos en la misma línea. Porque que está estamos afectando pidiendo el cambio de financiación, lo que nos merecemos, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje, todos los mensajes que están lanzando desde hace tiempo los políticos. Ese es otro tema. Vamos a ver, seamos objetivos. En general, la economía valenciana está muy en la media de la economía española y por tanto le va a ir como en la economía española. Es decir, pensamos que este año cerrarán entre el 2,7 y yo a lo mejor soy un poco, me aproximo más, incluso podríamos llegar al 2,5. Este último trimestre hay algunas variables o algunas incertidumbres que a lo mejor podrían hacer que lo bajáramos, pero en principio es cierto que estamos en un proceso de desaceleración, pero insisto, aún así seguimos teniendo crecimientos por encima del 2%, que es donde estaría esa barrera a partir de la cual nuestra economía empieza a destruir empleo y donde entraríamos en territorio un poco más peligroso. Con lo cual, para el año que viene, en principio, es cierto que hay una desaceleración, pero la dinámica va a ser más o menos constante. Y hablando de la parte de la financiación, yo creo que está llegando el momento en el que hay que hablar claro. No va a haber financiación autonómica. Esos 1.300 millones que se exigen no van a venir, entre otras cosas porque lo estáis viendo. Bruselas dice, señores, las pensiones. Es decir, hay determinadas partidas, básicamente salarios de los funcionarios, pensiones, intereses de la deuda, que representan el 65% del presupuesto general del Estado y que están prácticamente condenadas a unas subidas, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que hay que empezar ya a barajarse es, vamos a hablar de un cambio de modelo de Estado. Es decir, y un modelo de Estado que sea, digamos, sostenible en el tiempo económicamente. Y a partir de ahí se abren varias posibilidades, cada partido defenderá la suya, pero insisto, el modelo autonómico, tal y como está planteado, es verdad que la más deficitaria es la Comunidad Valenciana, pero también hay otros casos que son sangrantes y no parece, con los recursos públicos que tenemos, que podamos seguir subiendo los impuestos continuamente para mantener toda esta infraestructura, porque al final esas subidas de impuestos lo que hacen es repercutir negativamente en la competitividad. Si las empresas no son competitivas, tienen más dificultad para llegar a los mercados y eso se acaba traduciendo en definitiva en que se recauda menos y sobre todo se gana menos dinero los empleados. Y uno de los grandes problemas que tiene esta economía en comparación con otras economías de la zona euro es que nuestra gente tiene que ganar más. Vicente Montañez, experto en economía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Buenas como siempre. noches. Buenas noches.